Señor abogado penalista Jaime Granados, muy buenos días. Buenos días, ministro. Un saludo muy especial a usted, a toda la inmensa audiencia y calificada de La Hora de la Verdad. Bueno, yo quiero poner las cartas sobre la mesa para que no se me acuse de estar teniendo un interés personal en el asunto, que ya no lo tengo. Ya lo que me pasó y ya pagué la pena consiguiente. Yo fui perseguido por una persona que merece todo mi desprecio, el ex procurador que conocemos y que llamamos el Tartufo, sobre la base de un anónimo. Se inició todo el proceso, se adelantó todo el proceso y llegó a mi condena. Nadie protestó. Ahora vuelven los anónimos, y en este caso contra un hombre tan significativo en el país como Álvaro Uribe, pero puede ser contra él o contra cualquiera, doctor Granados. Es que ese es un problema dramático. Es que si los anónimos tienen virtud de denuncia, nos vamos a llenar de denuncias anónimas, que es todo lo contrario de lo que se busca en un ordenamiento penal que merezca ese nombre. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre el tema desde el punto de vista jurídico, doctor Granados? Ministro, diría que son varias cosas, si usted me permite sintetizarlas en lo siguiente. Concuerdo plenamente, porque no puede ser de otra manera, con ese rechazo que usted expresa sobre el tema de los anónimos. Es claro, y jamás podrá un anónimo por sí mismo, por sí solo, tener el más mínimo valor de nada, porque es como usted lo indica, no es documento, no es prueba, no es principio de nada, es simple y sencillamente una actuación cobarde y, como usted bien la califica, canalla. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un anónimo, es decir, de quien no se conoce su origen, no se sabe quién es su autor, llega una noticia anónima, ¿qué es lo que corresponde hacer? ¿Echar el canasto a la basura? Algunos dirían, otros dirían no, pues averigüen a ver si se puede verificar que lo que dice esa comunicación anónima pueda tener algún sentido, porque hay personas que les da miedo poner la cara. Y sobre esta última situación, por la historia de muchos países, incluido Colombia, se determinó que era legalmente posible hacer una indagación siempre y cuando el anónimo viniera acompañado de elementos que permitieran su corroboración intrínseca, es decir, que en sí misma viene acompañada la foto, o viene acompañado el video, viene acompañado un documento, viene acompañado algo que permita corroborar algo de su dicho. Y en ese caso se puede avanzar. Y eso quedó establecido desde hace por lo menos 25 años, cuando se expidió la ley 190 del 95, que si mal no recuerdo por allá como en el artículo 81 establecía justamente que no se podían iniciar indagaciones preliminares ni para efectos disciplinarios ni penales ni fiscales si no existía, con base solamente en un anónimo que requería que tuviera algún elemento de corroboración. Pero imaginémonos, en gracia discusión, ministro, que para la Corte este anónimo recibido el 16 de diciembre, como ha trascendido públicamente del año pasado, tuviera esos elementos, que es algo debatible. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues tenía que hacer era, de manera serena, silenciosa, como se hacen las indagaciones, averiguar si tenía o no elementos de corroboración. ¿Y qué fue lo que hizo la Corte? Dos cosas. Abrió dos, la utilizó en un proceso que ya venía abierto desde el año 2015 contra el señor expresidente y senador Uribe Vélez, en el caso denominado el hacker Sepúlveda, en donde el presidente rindió versión libre el 5 de mayo del 2015, hace 5 años, por Dios, y realizó unos allanamientos, a mi juicio, completamente ilegales en ese radicado. Pero paralelamente, el despacho del magistrado Héctor Alarcón, que preside la sala de instrucción de la Corte Suprema, el 15 de mayo decidió abrir una nueva indagación con el mismo anónimo, pues porque realmente lo que hizo fue replicarse en varios despachos, y realizó unas actividades X, Y o Z, que están sujetas a reserva. Lo increíble, ministro, es que la propia Corte, mediante un Twitter, le comunica a la opinión pública de que abrió esa indagación con fundamento no en un anónimo, sino una disque denuncia. ¿Cuál denuncia? Fue un anónimo. ¿Y qué ocurrió, ministro? Pues se generó la tormenta que hemos vivido, que ahora aparece el presidente y senador Álvaro Uribe Vélez señalado de ser quien está de receptor de todo el cuento
las perfilaciones, de las carpetas, de las supuestas chuzadas, etcétera. Por favor, es decir, lo que estaban creando era una tormenta para ocultar una serie de hechos que ha denunciado los presidentes Andrés Pastrana y el presidente Álvaro Uribe Vélez del fin de semana. Entonces, eso no está bien. Yo creo que lo que amerita el mayor rechazo es que no se puede seguir instrumentalizando la administración de justicia para la persecución política. Y en este caso, ministro, quiero indicar que tenemos por lo menos 9 hitos de persecución inédita desde la Corte Suprema de Justicia a la persona del señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Así, con toda la claridad lo estoy diciendo, por lo menos 9 hitos de persecución. Y si usted me permite, los relaciono rápidamente. Primer hito, cuando en el año 2009, recordará el país, el señor presidente en ejercicio envió una terna a la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal general. Esa era su facultad constitucional. Y ya todos sabemos que hizo la Corte, de que no quiso elegir ni en esa ni en otra terna que mandó el señor presidente, en una clara omisión de sus funciones. Posteriormente, a los 2 años, cuando en el juicio que se llevó en la Corte Suprema de Justicia, del cual yo fui abogado defensor, del doctor Bernardo Moreno, por el escándalo de las llamadas chuzadas del DAS, constantemente se mencionaba por los testigos el nombre del presidente Álvaro Uribe Vélez, que no era juzgado, ni ha sido indagado, ni ha sido imputado por esos hechos. Entonces yo solicité, como es elemental, hombre, ¿por qué no escuchan a él, que ya no era presidente en ejercicio, que en ese momento era un ciudadano, expresidente de la República, pero no tenía ninguna función pública? ¿Por qué no lo escuchan como testigo para que él se pueda referir a lo que está diciendo en este juicio? La Corte no quiso escuchar a Álvaro Uribe Vélez como testigo en ese juicio, que constantemente se refería a él. Luego, como ciudadano, él presentó una denuncia por intermedio nuestro por una serie de hechos relacionados con Piedad Córdoba. ¿Y qué pasó? La Corte decidió rápidamente archivarlos, sobre pretexto que las pruebas eran ilícitas porque habían sido obtenidas en el bombardeo a Raúl Reyes en Ecuador. Lo mismo hizo después, con otros argumentos, años después, para archivar una denuncia contra Iván Cepeda, y además decidió compulsar copias por manipulación de testigos al presidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Y nótese esto, 25 meses después de esa compulsa de copias, 25 meses, y a pesar de haber solicitado de manera rápida que se le reciba la versión libre, es la hora que la Corte no ha escuchado al presidente y senador Álvaro Uribe Vélez sobre ese tema. Posteriormente, se le abrió una indagatoria en tiempo récord por los hechos conocidos por manipulación de testigos del abogado Diego Cadena, y luego de recepcionar la indagatoria, públicamente anunciada con todo despliegue, transcurridos más de 180 días de vencidos los términos para definir situación jurídica, nada que se la definen, lo mantienen en el limbo jurídico, ministro. Luego, por el caso del hacker que he mencionado, han transcurrido 60 meses, es decir, más de 5 años de indagación preliminar por el caso de Hacker Sepúlveda, en donde nada tiene que ver él. Tan es así que después de que rindió su versión libre el 5 de mayo de 2015, 5 veces hemos solicitado que se archivara eso. El 24 de agosto del 2015, el 2 de mayo del 2016, el 18 de agosto del 2016, el 7 de octubre del 2016 y el 19 de julio del 2019. Y es la hora que no le han archivado ni se ha pronunciado de fondo sobre ese tema, de esa indagación preliminar de más de 5 años. Y aparte de eso, a pesar de existir, de haber utilizado ese anónimo de manera indebida en el proceso del Hacker Sepúlveda, terminan paralelamente, con base en un anónimo, haciendo no solamente una nueva indagación preliminar contra el presidente, sino además de eso, divulgándola por un Twitter. Entonces, ministro, si tenemos en cuenta que además de todo esto, el señor expresidente y senador fue interceptado ilegalmente por la propia Corte Suprema de Justicia en hechos que ya conoce la opinión pública, ¿qué más puede concluir un ciudadano? ¿Se le están acaso respetando los derechos al presidente? ¿No está siendo él víctima de una persecución? Desde luego que es víctima de una persecución infame, de una persecución política hecha por una organización judicial que proviene, es que las cosas vienen mal desde la fuente,
que provienen de unos magistrados que están elegidos por un Consejo Superior de la Judicatura elegido por los políticos de turno, es decir, por los políticos enemigos de Álvaro Uribe Vélez. Se trata de una corte de origen político que ejerce una función política lejos de su función judicial y que se ha dedicado a perseguir a un ciudadano y no a un ciudadano cualquiera, al mejor presidente que ha tenido Colombia en 200 años, como lo dicen las encuestas y como la gente lo repite todos los días. Esto es infame, pero déjeme ensayarle otra vez un tema que nos preocupa enormemente, más allá de la persecución al presidente Uribe. Si aquí se aceptan anónimos como denuncias o se convierten anónimos en denuncias, no vamos a entrar a un mundo insostenible, invivible, en el que los anónimos ponen en marcha el Poder Judicial en contra de cualquier persona. No le pueden decir a usted mañana que usted es un asesino en un anónimo por el que nadie responde, por el que nadie asume las consecuencias de hacer una declaración de esa clase tomando una jurisprudencia de la Corte. No, es que el anónimo vale. Ese no es el mundo insoportable al que nos quiere conducir la Corte Suprema de Justicia, al mundo de los anónimos, doctor Granados. Pues mire, ministro, yo estoy de verdad muy sorprendido. Quiero decirle a usted y a su audiencia de manera absolutamente franca que siempre me ha caracterizado, porque así fui formado en la Pontificia Universidad Javeriana, de la mano de ese gran maestro que fue el padre Gabriel Giraldo, sacerdote jesuita, que en paz descanse, que uno tiene que respetar a las autoridades, que uno tiene que acatar las decisiones de las autoridades, especialmente las decisiones judiciales, gústenle o no les gusten, que un Estado de Derecho no se construye sino a través del orden y la seguridad jurídicas. Así fui formado y así he procurado actuar en mi desempeño profesional. Ahora bien, cuando uno encuentra decisiones injustas, pues uno las combate a través de los procedimientos legales. Pero llega un momento en que resulta casi que impotente el trabajo de un abogado cuando su forma de interactuar con una entidad como la Corte Suprema se convierte en una guerra de tweets, porque la Corte decidió iniciar, en virtud de una serie de discusiones internas que tienen, según la trascendió públicamente, a informarnos es por vía tweets, de que hay indagaciones preliminares para que la pública se entere, y ahora la Corte, ayer tan temprano, a través de la sala laboral, se habla de una decisión, la sentencia 246 del 2019, por virtud de la cual, con fecha del 2 de diciembre del año pasado, la sala laboral, distinta de esta, considera que un correo electrónico tiene validez cuando permiten su mínima individualización. Es decir, qué casualidad, se abre el proceso, esta indagación preliminar con fundamento en un anónimo, y la Corte en el tuit que saca el 2 de junio, la sala de instrucción, la Corte dice en su Twitter oficial que se trató de una denuncia, cuando sabemos que fue un anónimo. Y al día siguiente, la otra sala de la Corte, pero es la Corte, dice que los anónimos, cuando son por correo electrónico, sí pueden ser utilizados como prueba, tienen validez porque permiten su mínima individualización. Entonces, ¿cómo así? Los anónimos van a hacer de ahora adelante pruebas porque de pronto con una indagación se pueda llegar a averiguar cuál fue la IP y si fue en un café internet y después quién fue el que fue ese café internet y finalmente quién decisión. Entonces, ministro, un poco la inquietud es ¿a qué nuevo derecho nos estamos ateniendo si un anónimo ahora para la Corte va a tener valor probatorio? Valor probatorio y valor como denuncia. Es que lo primero, usted, modesto ciudadano, llega ante el Poder Judicial, ante el organismo respectivo y dice voy a presentar una denuncia, ¿qué es lo primero que le preguntan? ¿Usted quién es? ¿Cuál es su cédula de ciudadanía? ¿Dónde vive? Lo identifican, lo precisan. La primera condición de una denuncia es que se sabe quién es el denunciante. Aquí hemos llegado al mundo de los denuncios anónimos, es decir, a un mundo insoportable, insufrible, invivible. Doctor Jaime Granados, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones, porque no podemos permitir que tras el halago
de aplausos políticos y tras de las venganzas y las vindictas y los odios políticos se convierta este país en un país insufrible, en el país de los anónimos. Doctor Jaime Granados, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Ministro, una última reflexión. Las que quieran. Para que tenga la opinión pública el beneficio de entender que este problema de los anónimos no es algo exclusivo de Colombia. Este es un debate que se ha dado en muchos lugares, y solo voy a citar un ejemplo, porque podríamos extendernos, ministro, toda la mañana en esto. El Sistema Europeo de Derechos Humanos, que es el sistema más desarrollado que hay en el planeta en la materia, a través del tribunal con sede en Estrasburgo, en la sentencia del caso Kostovsky del 20 de noviembre del 89, reiterado luego en la sentencia Winsky del 27 de septiembre del 1990, entre otras muchas sentencias que ha habido, estableció que las denuncias anónimas no pueden tener acceso a un proceso como prueba de cargo y no pueden ser utilizadas y tienen que excluirse. Y dice lo siguiente, que es muy llamativo, ministro: ha de recordarse, cito textualmente, que la confidencia puede ocultar un ánimo de venganza, autoexculpación, beneficio personal, etcétera. Así como el antiguo brocardo de quien oculta su rostro para acusar, también es capaz de ocultar la verdad de lo que acusa. Dice así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ministro, y es increíble que en Colombia le estemos dando vía libre, autopista, a ese tipo de actuaciones, como usted bien califica, de canallas. Doctor Jaime Granados, abogado penalista y ciudadano colombiano que se defiende de un mundo imposible, del mundo de los anónimos, y defiende a su representado Álvaro Uribe Vélez, a quien la Corte Suprema de Justicia le ha irrespetado, le ha pisoteado todos sus derechos civiles y políticos. Todos, como lo ha demostrado el doctor Jaime Granados, a quien otra vez le damos las gracias por su presencia en la hora de la verdad. Muchas gracias, ministro. Un fuerte saludo a usted y a su audiencia. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos para otro tema fundamental. Estamos en épocas de apertura y es